Estimados jóvenes, bienvenidos al desarrollo de esta nueva sesión. Esta sesión corresponde a la semana número 14, en la cual se va a tratar sobre grasas y aceites. Esta es la parte 1 de este tema, ya que se va a conocer los fundamentos básicos sobre grasas y aceites, ¿no? Su estructura, la composición, y en la siguiente sesión obviamente se va a tocar sobre las aplicaciones o el procesamiento de estas grasas en el sector industrial, que principalmente, bueno, es la industria de los jabones, ¿no? El cual también, bueno, el subproducto es la glicerina. Entonces, el día de hoy se les va a dar un resumen a través de esta presentación referente a este tema. Bien, saberes previos. ¿Qué son lípidos? ¿Qué es un triglicérido? ¿Cómo está constituido un triglicérido? Son puntos o temas que ustedes, antes del desarrollo de la sesión, pues, tienen que conocerlo bien. Para eso, al final de la diapositiva, ustedes cuentan con las referencias bibliográficas en la cual, pues, van a poder profundizar sobre el tema. Problematización, ¿no? La problematización, obviamente, recuerden que el interrogante es el punto de partida del debate durante el desarrollo de la sesión. Entonces, para esta sesión, la pregunta es, ¿qué es lo que diferencia una grasa de un aceite? Como toda sesión, pues, espero la participación de cada uno de ustedes. Luego de la sesión, al término de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de reconocer los tipos de lípidos y su aplicación en la industria. Como toda sesión, un video motivacional respecto al tema, para que sepan cuál es la importancia de conocer el fundamento o de esta primera parte, por decirlo así, referente al tema. Desarrollo del tema, lípidos, ¿no? Generalidades. Los lípidos consisten de una gran variedad de compuestos químicos insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Ustedes saben de que al mezclar, por ejemplo, aceite con agua, obviamente debido a que una sustancia es polar, en este caso el agua, y el aceite es apolar, obviamente no se puede mezclar. Entonces, para poder mezclar el aceite necesito un solvente que sea apolar, ¿no? Lo cual pues van a ser compatibles y va a permitir que el aceite pueda disolverse. Por eso es que acá hace hincapié o menciona los disolventes orgánicos. Entonces, es muy importante también mencionar que los lípidos incluyen monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, fosfátidos, esteroles, terpenos, alcoholes grasos y ácidos grasos. Entonces, a nosotros nos interesa, bueno, los triglicéridos y la composición de estos, ¿no? Obviamente parte es los ácidos grasos. Grasas y aceites, generalidades. Las grasas y aceites se obtienen a partir de fuentes vegetales y fuentes animales, por lo general, ¿no? Obviamente, de animales, por ejemplo, lo más usado, lo principal es la manteca del cerdo, ¿no? Que a temperatura ambiente, pues, se encuentra en un estado sólido. Y los vegetales, pues, que son extraídos, pues, mediante el uso de solventes orgánicos, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, el aceite de coco, como ejemplos, ¿no? Está en estado líquido, en estado natural. Bueno, están constituidos, las grasas de aceites están constituidos por triglicéridos, que son ésteres de una molécula de glicerina con 3 ácidos grasos. Obviamente más adelante vamos a ver su estructura. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de los aceites y las grasas. Entonces, se había mencionado que los triglicéridos contienen una molécula de glicerina y ácidos grasos. Entonces, en esta siguiente imagen se muestran los ácidos grasos de algunos triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, se tiene el ácido láurico, el ácido graso láurico, que es un ácido graso de una cadena de carbonos, o mejor dicho, una cadena carbonada de 12 carbonos, cuya estructura o molécula semidesarrollada es la que se muestra acá, y está presente pues en coco y semillas de palma, ¿no? El ácido graso, por ejemplo, mirístico, que es de 14 carbonos,
bueno, no tiene enlaces dobles y tiene esta estructura y se encuentra pues en la nuez de moscada, coco y semilla de palma también. Y así podemos mencionar una serie de ácidos grasos que se presentan pues en diferentes fuentes, ¿no? Obviamente hay ácidos grasos como el ácido oleico, que es de 18 carbonos, el cual tiene un enlace doble y tiene esta estructura que se encuentra principalmente en las aceitunas y almendras. El linoleico, que es de 18 carbonos, pero se diferencia del oleico porque tiene dos dobles enlaces, por decirlo así, como se muestra en su estructura, que se encuentra en la aceituna y también girasol y la soya, ¿no? Como pueden apreciar, pues obviamente este cuadro nos da una descripción sobre los ácidos grasos en sí. Muy importante, ¿no? Poder saber y conocer cuáles son que no tienen doble enlace y cuáles sí. Los ácidos grasos consisten de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, organizados como una cadena de carbonos con un grupo carboxilo al final, en el extremo, ¿no? Entonces, por lo general, los ácidos grasos se clasifican en ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados simplemente se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen, o en la cadena carbonada, pues no hay presencia de dobles enlaces. Entonces, si yo tengo un ácido graso en cuya cadena no se presenta dobles enlaces, entonces obviamente se está refiriendo a ácidos grasos saturados. Caso contrario, cuando dentro de la cadena carbonada está presente un enlace doble o más de uno, entonces en este caso los ácidos grasos son insaturados. Ahora, por lo general, bueno, este ácido graso es el ácido esteárico, que es de 18 carbonos. ¿Cómo se representa? Por lo general se representa C18, que indica el número de carbonos, dos puntos, en este caso cero. Ese cero que indica que no existe presencia de dobles enlaces. Pero, por ejemplo, en los insaturados, que puede ser el ácido oleico, monoinsaturado, porque hay un doble enlace, o poliinsaturado, cuando hay más de dos dobles enlaces, ¿no? Por ejemplo, acá el oleico es de carbono 18, sí, pero dos puntos y se escribe uno, que es la notación, por decirlo así, lo cual hace hincapié o indica que existe un doble enlace, ¿no? En cambio, el ácido alfa-linolénico, carbono 18, pero 3, entonces indica que dentro de su estructura va a haber tres dobles enlaces. Triglicéridos. Bueno, el triglicérido es un compuesto químico que consiste de una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Son constituyentes principales de los aceites vegetales y las grasas animales. Tienen densidades más bajas que el agua y pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Cuando son sólidos se les denomina grasas y cuando son líquidos se llaman aceites, ¿no? Bueno, en esta imagen 2 pues se muestra la estructura de un triglicérido, obviamente la parte del glicerol, ¿no? Que es esta parte de digamos a la parte izquierda, ¿no? Y luego viene la parte, obviamente, carbonada, que vendría a ser la parte del ácido graso, ¿no? Obviamente, a la parte izquierda, la parte del glicerol, y a la parte derecha, el ácido graso. Entonces, obviamente acá, por ejemplo, se tiene diferentes ácidos grasos, ¿no? Entonces, toda esta estructura, 1, 2, 3 ácidos grasos y una de glicerol, vendría a ser el triglicérido. Obviamente el triglicérido puede tener la cadena del ácido graso, puede ser la misma para las tres ramificaciones o pueden ser diferentes, como en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, si se tiene el glicérido y obviamente en cada carbono del glicérido, perdón, claro, del glicérido, se tiene la cadena del ácido graso, entonces estamos hablando de un triglicérido. Pero ¿qué pasa si se tiene un glicérido en donde solo tiene dos sustituyentes de ácidos grasos, mientras que el otro queda con el grupo OH, que es característico, ¿no?, del glicerol?
Entonces, en este caso ya no es un triglicérido, sino es un diacilglicérido. Ahora, en el caso de que se sustituya solamente una parte del glicérido por la cadena del ácido graso, entonces sería un monoacilglicérido. Obviamente acá el 1,3, el 1,2 son las ramificaciones, ¿no? Acá 1,2 por la posición y acá 1,3 porque 1, 2, 3, ¿no? Entonces, obviamente hay varias formas de sustituir, pero obviamente nosotros vamos a desarrollar o vamos a trabajar principalmente con los triglicéridos que nos interesa, ¿no? Fundamentalmente para explicar el proceso del jabón. En el caso de la nomenclatura, por ejemplo, existen dos tipos de nomenclatura, una simple y la otra mixto, ¿no? La simple es cuando la cadena de ácido graso es la misma en toda la estructura del glicérido. En este caso tenemos 14, 15, 16 carbonos del ácido graso que vendría a ser para el ácido graso no el palmítico. Pero cuando es un triglicérido ya cambia la nomenclatura, ¿no? Ahora, ¿cómo es la nomenclatura? Si el ácido graso forma parte de la estructura del glicerol en los tres carbonos de este, el nombre sería tri, porque hay tres, palmitato del ácido palmítico de glicerilo. Recordemos que hay diferentes tipos de nomenclaturas, pero por lo general se trabaja con esta, ¿no? Caso contrario, en la mixta, cuando se tiene diferentes ácidos grasos que forman parte o están unidos al glicerol, entonces se empieza por la parte superior, que sería palmito, estearo, que es el segundo, oleato, para el último, ¿no? De glicerilo. Simplemente es una unión de los ácidos grasos, ¿no? Entonces es muy importante también que tengan en cuenta la nomenclatura, ¿correcto? Bueno, viene la actividad grupal. Ahora, es muy importante también de que en base a los temas tratados se concluye que los ácidos grasos saturados tienen todos los hidrógenos que pueden enlazarse a los átomos de carbono y consecuentemente no tienen enlaces dobles entre los carbonos, ¿no? Como se había mencionado. Los ácidos grasos son frecuentemente representados por una notación C18 2.2 que indica que el ácido graso constituye una cadena de 18 carbonos y dos enlaces dobles, como se había mencionado. Y los ácidos grasos insaturados generalmente son líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si los ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente, obviamente nos da a entender de que los saturados serán o se encontrarán en estado sólido. Ahora, el glicerol es un alcohol con 3 grupos hidroxilos, que es el ion OH, que se puede combinar hasta con 3 ácidos grasos para formar, bueno, si es con 1, monoglicérido, si es con 2, diglicérido y con 3, triglicéridos, que ya se había mencionado antes, ¿no? Bueno, una asignación para casa, que es de suma importancia, que puedan verlo, y las referencias bibliográficas, que es muy importante, ¿correcto? Entonces, con esto, pues, estaríamos finalizando sobre los conceptos, los fundamentos básicos referente a grasas y aceites. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto al tema. Muchas gracias y, bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego.